Es sabido de todos que una de nuestras mascotas favoritas son los gatos, entre los que me incluyo. ¡Miau! ¿Y a qué viene esto a colación en un canal de videojuegos? Pues porque, aunque muchos no lo hayan notado, nuestros amigos felinos llevan formando parte del ocio electrónico prácticamente desde sus inicios. Muchos recordaremos títulos excelentes en donde los gatos eran protagonistas. Por eso en este video veremos videojuegos recientes en donde nuestros amigos peluditos son los que mandan. Por si acaso, no son los que están saliendo en pantalla. Y si se quedan hasta el final, les voy a enseñar a mi gato. Sin más preámbulo, comenzamos. Iniciamos nuestra andadura en los videojuegos, donde los gatos son los protagonistas, con un muy simpático juego de plataformas en 3D, de nombre Block the Clecks. Está siendo realizado por el estudio alemán Sigma Unique Games, utilizando el motor Unity. Nos encontramos ante un título en donde priman los saltos y la resolución de acertijos para ir sorteando los obstáculos que nos impiden seguir avanzando. Estas impresiones están basadas en la única demo disponible hasta el momento, porque el juego continúa en desarrollo. Nuestro protagonista es el gato Clecks, que está animado de forma procedural, por eso su manera de moverse es tan especial. Su entorno visual se podría decir que es del estilo cel shading, bellamente coloreados, con un toque low poly en ciertos elementos. En general son bastante buenos, me hicieron recordar un poco a los recientes títulos de Pokémon, no sé por qué. Destaco el uso de las luces y sombras, que le dan un acabado muy especial y llamativo. De fondo solo tenemos un único tema musical, que se repite constantemente. También se escucha muy bajo, mejor así. Sin embargo, se producen ciertos glitches visuales o movimientos de cámara alocados. Esperemos que todo eso quede resuelto en el juego final. Uno de los aspectos más importantes es el control. Clecks presenta gran variedad de movimientos, imprescindibles para poder progresar en el juego. Podemos saltar, interactuar o agarrar objetos, correr, e incluso agacharnos para pasar por sitios estrechos, o convertirnos en bola y rodar. Aunque lo mejor del título son su diseño de niveles, en donde debemos ir, por llamarlo así, resolviendo una especie de acertijos para seguir adelante. Por ejemplo, tumbar un poste para usarlo como puente y pasar al otro lado, o llevarle un ratón de juguete a otro gato para que nos deje pasar. Algo imprescindible en esta clase de juegos son sus físicas, y aquí funcionan correctamente en lo que cabe. El juego empezó siendo un proyecto estudiantil para aspirar a convertirse en un juego completo. Sin duda una experiencia muy amena que terminé disfrutando mucho. Seguimos con el género de plataformas con puzzles, pero ahora en 2D, con el título Kato Buttercup o el gato mantequillado. Les juro que no es broma. El juego fue desarrollado por Team World y publicado por G-Corps Publishing. El planteamiento de Kato gira en torno a los mitos que dicen que un gato siempre cae parado y que una tostada con mantequilla aterriza con el lado untado hacia abajo. Entonces los protagonistas son un gato y una tostada untada de mantequilla, cada uno con sus habilidades que tienen que colaborar para pasar los niveles. Contamos con unos muy llamativos gráficos pixelados que le dan una apariencia muy agradable, sin llegar a ser espectaculares. Sabemos que el fuerte de estos juegos es su jugabilidad. Aún así, los personajes están muy bien elaborados y todo se mueve con fluidez. La música y los efectos de sonido también son de gran factura y cumplen con su cometido. Pero la verdadera sustancia del asunto recae en la resolución de los acertijos de cada nivel. El gato puede moverse hacia los lados, deslizarse por tuberías o escalar ciertas paredes. En cambio, la tostada puede saltar de pared en pared o salir disparada como un proyectil. Y cuando los dos se combinan,
desencadenan la paradoja del gato mantequillado, que permite flotar y volar por los aires. Sin embargo, el juego no lo pondrá fácil, teniendo que usar el intelecto e ir utilizando las capacidades de cada personaje. Tendremos más de 140 niveles principales y 60 secundarios, así como ocultos, sin olvidar los enfrentamientos contra jefes. Además, podremos ir desbloqueando skins, tanto para el gato como para la tostada, e incluso minijuegos. Estamos ante un juego sumamente divertido y adictivo, que no podrás soltar fácilmente, recomendado al 100%. Dejamos el mundo de las plataformas para pasarnos al género de los shoot'em-ups o matamarcianos, con el juego Afterbirth, programado por el estudio Beyond the Pixels y distribuido por Pixel Doors. Es una oda a los shoot'em-ups clásicos, como Parodius o Twin Bee, protagonizado por un gato astronauta de nombre Astro y su amigo robot que no sé cómo se llama. Estamos ante una completa locura, para bien y para mal. El aspecto gráfico es bastante bueno, con la pantalla llenándose, literalmente hablando, de elementos cada cual más absurdo y disparatado. Podemos ver monos con platillos, mapaches tejiendo, pingüinos montados en caballitos de mar o cabezas de ponis multicolores, y esto es solo por mencionar algunos. Sin embargo, tantas cosas mostrándose al mismo tiempo hace que el juego resulte algo confuso, además de que le falta optimización, ya que en mi equipo iba lento y no es ningún portento gráfico. No sé si será por demasiados elementos en pantalla. De la música no tengo ningún motivo de queja, es excelente. Respecto al control, es bastante simple. Nos movemos con el stick análogo, disparamos con A y activamos el super con B. Sobre el ataque super, tenemos una barra en la parte inferior de la pantalla, llamado poder de hierba gatera, que se irá llenando mientras derribamos enemigos para poder activar movimientos que parecen de un juego de peleas. Como todo exponente del género shoot'em up, encontraremos power-ups con los que mejorar nuestro armamento. Lo malo es que son temporales. También nos salen escudos y unos gatos a los que hay que rescatar. Contamos con un modo arcade e historia, dividido en 10 niveles. Al final de cada etapa, nos espera unos jefes bastante locos, como un panda montado en un robot o un mecha con un conejo en la cabeza. El título se puede jugar de 2 cooperativo, tiene tabla de puntuaciones y contenido extra. Por todo lo demás, es un excelente shoot'em up, pero con cosas que mejorar. Agradecemos a la gente de Beyond the Pixels por habernos suministrado un código de descarga del juego en acceso anticipado. En conclusión, parece mentira que nuestros amigos felinos lleven tanto tiempo dentro del mundo de los videojuegos, y se nota que siguen presentes en el sector del ocio electrónico. Eso lo demuestran los títulos que acabamos de ver, todos de excelente calidad. ¿Veremos más juegos protagonizados por gatos? Esperemos que sí, siempre y cuando mantengan este nivel de calidad. Quién sabe si tengamos otro video especial dedicado a ello, solo el tiempo lo dirá. Y esto es todo, amigos. ¿Qué te han parecido estos juegos protagonizados por gatos? ¿Cuál te gustó más? ¿Qué otros animales conoces que hayan sido los héroes en un videojuego? Déjamelo saber en los comentarios. Y como lo prometí es deuda, aquí les enseño a mi gato hidráulico. Igual de asombrosas son las ofertas en Eneba, con su promoción juegos más baratos que un dulce, videojuegos desde $1, son precios de locura, así cualquiera juega. Además, puedes añadir saldo a tus juegos online y servicios de streaming favoritos. Y si usas el link de la descripción, te puede salir más barato. Ahora ya puedes patrocinar al canal a través de Patreon. Al obtener una membresía galáctica, podrás acceder a beneficios como acceso anticipado al contenido, mención fija honorífica en todos los videos y numerosas ventajas futuras, como directos exclusivos para miembros, concursos y más. No pierdas la oportunidad de unirte a esta comunidad, que no para de crecer gracias a tu apoyo.
Si te gustó este video, aquí te dejo dos opciones que pueden ser de tu agrado. Allí te espero.